Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Los saluda nuevamente desde Consultero de Rock, su amigo Mauricio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un poco de historia y les quiero platicar cómo fue que el hair metal, el glam metal y el hard rock tradicional pues llegaron al fin de su reinado, vieron el fin de sus días, la época de oro del rock pues llegó a su fin, tuvo que llegar al final y bueno, pues mucho se ha dicho qué fue lo que lo mató, si el mismo género ya estaba sobresaturado, si ya estaba muy repetido y muchas veces copiado entre sus mismos músicos, entre sus mismos grupos, entre sus mismos representantes, ya se estaban autocopiando, o fue la llegada del famoso género grunge o alternativo. Un género que la verdad es de que por muchos de los que nos ha gustado este género por mucho tiempo, el género del hard rock y el rock tradicional, pues ha sido un poco de mal visto o también para otros repudiado y odiado. Aunque es un género que también es considerado como rock, pues la verdad es de que muchos le tenemos mucho coraje al grunge. A lo mejor en esos momentos más, en esos días fue algo que pues cuando llegó pues fue una sorpresa para todos porque terminó con el género que mucho nos gustaba, pero con el tiempo lo hemos sabido aceptar y la verdad es que también hemos visto que resultaron cosas muy buenas de esa avalancha que se vino en los noventas. Así que vamos a ver en esta ocasión el glam metal contra el grunge. Y pues sí es amigos, así como les platicaba al principio de esta cápsula, nos vamos a remontar básicamente a los finales de los 80s, cuando el rock o el glam metal ya estaba viendo el final de sus días. Básicamente o principalmente nacieron ya géneros un poco más agresivos o géneros que aunque no perdieron la melodía, sí eran considerados un poco más, más directos, un poco menos dulzones por así decirlo. Y llegaron grupos como Guns N' Roses o grupos de ese estilo que hicieron que la música fuera más agresiva sin perder la melodía, pero sí como de alguna forma también haciendo a un lado lo que era la imagen bonita de los grupos pop metal. El pop metal, recordemos que fue un género que prácticamente en los Estados Unidos fueron los que lo lanzaron a la fama y a la popularidad. Y bueno, pues todos estos grupos como Poison, como Rat, como Warrant principalmente, pues vieron la final vieron la caída a finales de los 80s. Y esto dicen que mucho tuvo que ver con la llegada del género grunge y del género alternativo. Pero no nos olvidemos que también el pop metal o el glam metal también tuvo cierta responsabilidad o cierta culpa de que ellos mismos también cavaran su propia tumba, porque pues ellos también ya habían llegado también a un exceso tal en el cual pues la música ya era demasiado comercial para muchos. Ya muchos grupos sonaban igual unos entre otros. La MTV llegó a sacar muchos grupos parecidos a Bon Jovi, parecidos a Warrant, parecidos a Rat, y pues la verdad es que pues esto se convirtió también ya como que en un cierto cansancio. Ya muchas de los discos y la imagen de los grupos que salían en Estados Unidos, como les vuelvo a repetir, como Warrant con su disco Cherry Pie, pues eran discos ya muy dirigidos a lo que era el público femenino, a chavitas. Entonces como que el rock ya no estaba tomando tan en serio, y pues vino de alguna forma también algo muy similar a lo que pasó en los 70s con el punk, que el punk llegó también como para darle una patada en el trasero al rock y hacer que despertara. Pues así en los finales de los 80s llegó el grunge y llegó el alternativo para darle también una patada en el trasero, como vulgarmente se dice, al género del rock melódico, para que pues vinieran otras corrientes y pues también para que se pusieran las pilas. Entonces vamos a ver en algunas capsulitas cuáles fueron las tendencias de esta música grunge, de esta música que llegó y que reinó en los 90s. Pues sí, primeramente vamos a ver cuál era la imagen que propusieron en los 90 los grupos de este género grunge alternativo. Pues básicamente la imagen que ellos traían eran camisas de franela, camisas a cuadros, pantalones cortos de mezclilla, de esos bermudas, traían unas botas de estilo Caterpillar y bueno, pues también una imagen como de no bañarse en unos 3 días, pues un poco desaliñados, esa era la idea, esa era la imagen que querían proponer. De hecho el grunge, la palabra grunge viene del grungy, que de alguna manera significa sucio o desaliñado, poco cuidado, de una imagen poco cuidada. Entonces pues con esto ellos de alguna manera querían poner lo contrario a lo que era la imagen, pues de alguna manera bonita y de alguna forma también pues limpia de lo que presentaba el hair metal y el glam metal.
que bueno, pues eran ellos maquillaje, era el spray, eran los peinados altos, como que se veía que habían pasado horas con el estilista para poner los cabellos alborotados, que fue por eso se le llamó también hair metal, porque presentaban unas alborotadas cabelleras muchas veces hasta mejor que las de las chicas que de modelos. La verdad es que tenían una muy buena cabellera. Entonces de alguna manera también se le acusó a este género al género del hair metal de fijarse más en la imagen que en la música, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma también los grupos grunge y los grupos de alternativo pues quisieron de alguna manera poner énfasis en que ellos se centraban más en la música y pues agarraban lo primero que encontraban en la ropa, y bueno, pues era lo menos glamuroso que podían lucir. Así salían al escenario los grupos de este género. Y pues sí, como les decía, con una imagen como de leñador, es una imagen muy muy cotidiana. Así es la imagen que ellos propusieron en los 90s este tipo de grupos. Otra cosa que también con el grunge cambió mucho y con el alternativo fueron las presentaciones en vivo. Realmente los conciertos perdieron mucha de la parte visual. Aún no, bueno, por lo menos a mí, y yo creo que muchos de los que vivieron mi generación estarán de acuerdo en que los conciertos en vivo pues eran todo un espectáculo en ese momento. Quizás llegaron también al grado de ser excesivamente, de fijarse demasiado también en la parte escénica. Y bueno, pues eran escenarios tremendos, eran escenarios muy grandes, eran escenarios con castillos, o en el caso de los grupos de heavy metal, eran escenarios con castillos, con dragones, con mascotas, como por ejemplo Iron Maiden, con mascotas gigantes ahí corriendo en el escenario. Y bueno, pues láser, explosiones, luces. La verdad es que era todo un espectáculo, y pues era toda una fantasía para un chico de 17, de 15, 16 años. Pues la verdad era todo, y mucha ilusión. Imagínate todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues con la llegada del grunge y con la llegada de la música alternativa, todo esto cambió. Las presentaciones se hicieron demasiado sobrias, las presentaciones se hicieron muy sencillas y se hicieron muy parcas. Y bueno, pues solamente constaban en escenarios que tenían una sola batería, que tenían pocas luces y bueno, pues unos cuantos amplificadores. Recordemos que con el hair metal era una pared, una pared de amplificadores ahí detrás del grupo. Y incluso también dejaron de aparecer las plataformas donde por ejemplo Kiss con Peter Criss se elevaban las baterías, o elevaban la batería. En el caso de Motley Crue, recordemos una batería que giraba arriba del escenario. Todo esto se acabó de un día, no fue de un día para otro, pero sí paulatinamente. De repente nos encontramos con que ya no había nada de este tipo de espectáculos en el rock. Y bueno, pues como les decía, todo se volvió muy sobrio, para mi punto de vista muy aburrido. Y bueno, pues esto era lo que nos presentaba la nueva tendencia de esta música, que de alguna manera quería siempre dejar en claro que estaban mucho más centrados y más enfocados en lo que era la letra y la música. Y así es, amigos, ¿qué nos dicen las letras de los grupos grunge? Bueno, pues ellos básicamente hablaban acerca de los problemas sociales. Ellos hablaban de la discriminación, de problemas raciales, de que los jóvenes tenían que encontrarse a sí mismos. En fin, eran temas que según ellos consideraban profundos, temas en algún sentido un poco tocando la depresión de la juventud de ese tiempo. En fin, pues que la verdad que les vuelvo a insistir, para mí era muy aburrido pues todo ese tipo de temática. A diferencia del glam metal, que bueno, a lo mejor sus letras eran muy superficiales y eran a lo mejor muy banales, pero al fin, pues digo, era música que era para divertirse. Y pues los grupos de hair metal siempre enaltecieron lo que era el sexo, las drogas y el rock and roll. Siempre hablaban de chicas, siempre hablaban de divertirse, hablaban de temas fiesteros. La verdad es de que muy pocos hablaban acerca de temas sociales o de temas políticos. Y bueno, pues a todo esto vino lo que es la avalancha grunge alternativa con este tipo de temas. Y bueno, pues había jóvenes que se identificaron mucho con este tipo de temas, a lo mejor hasta un poco tristes. De hecho, pues todos iban así como que muy ad hoc con el tipo de música que tocaban este tipo de bandas. Y bueno, pues pues muchos también incluso los grupos de heavy metal, básicamente hablaban de lo que era de motos, de motocicletas, algunos hablaban de leyendas, de brujos, de castillos, grupos como Dio, por ejemplo. Otros de demonios y cosas así. Bueno, pues la verdad es de que eso también se fue extinguiendo a favor de temas más, pues más mundanos y más de
más como les decía, acerca de la sociedad de esa época, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna forma, y acercándose un poco también a los grupos punk, pues eso era lo que querían presentar y lo que querían ellos de alguna forma poner en boga ahí en esa época los grupos de este género que estaba gestándose en los 90s. Ahora, respecto al sonido, ¿cuál era el sonido de las bandas grunge? Bueno, pues básicamente no era tampoco la gran cosa, ni tampoco era como que descubrieron el hilo negro. Era más bien un regreso y un vistazo a lo que era la música de los 70s. Ellos tomaron como base lo que era la música de Black Sabbath, enaltecían mucho lo que era los riffs y lo oscuro de Black Sabbath, y también por otro lado tomaron mucho de la música de Led Zeppelin. Así que la combinación de estos dos grupos, más el punk y el hardcore, y algo de pop, eso es toda esa mezcla, todo ese cóctel fue lo que nos dio o lo que conocemos como el sonido alternativo grunge. Y bueno, pues sí les decía que tiene mucho de Black Sabbath. Incluso hubo grupos que se asemejaban mucho a esta banda de los 70s. Por ejemplo, Soundgarden pues fue llamado el Black Sabbath de los 90s, o el nuevo Black Sabbath. Y sí, pues la verdad es de que tenían una similitud tenían mucha similitud con esa banda. Y por otro lado, Stone Temple Pilots, pues se les decía que era también una banda muy relacionada, muy identificada con Led Zeppelin. Entonces, pues básicamente, como les decía, era retomar ese estilo de los 70s y pues mezclarlo con cosas nuevas, con cosas agresivas, un poco más agresivas como el punk. Y bueno, pues eso es lo que nos daba, o lo que nos da una idea de lo que era el sonido grunge o el sonido alternativo. Y así es, amigos, ahora vamos a hablar de las 5 bandas más representativas de lo que es el género grunge. Y bueno, pues recordemos o hagamos memoria que cada género tiene sus bandas más representativas. En el heavy metal, por ejemplo, está Iron Maiden, Saxon, Motorhead, Judas Priest. Y el hard rock tiene Van Halen, AC/DC, Def Leppard, etcétera, ¿no? Bueno, pues también el grunge tiene tiene sus 5 representantes, su Big Five. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar en primer lugar de la más popular, o de la que también abrió el paso para todo este género. En este caso hablamos de Nirvana, la banda de Kurt Cobain, y que también tuvo muchísimo éxito con su single. Entonces, pues Nirvana es una de las principales bandas de ese género. En el número 2 tenemos a Pearl Jam de Eddie Vedder, y bueno, pues también esta banda a la fecha pues sigue todavía de alguna forma también ahí sonando. Eddie Vedder con algunos discos solistas, pero también fue de lo más importante y de lo más relevante de los 90s. En tercer lugar, y yo diría que para mí es la mejor de todas, es Soundgarden. Y bueno, pues esta banda irónicamente fue la que empezó todo el movimiento, pero pues el éxito se lo conceden a Nirvana. Pero bueno, pues Soundgarden con un sonido, como les decía hace rato en el otro corte, con un sonido muy similar a Black Sabbath, pues también logró conquistar al público en los 90s. La otra banda que también a mí me gusta mucho, que les he de recordar que para mí el grunge no es de un género que me agrade mucho, pero estas dos bandas he de reconocer que tenían lo suyo. Y bueno, pues la cuarta banda es Stone Temple Pilots, que también tiene muy buenos discos, y bueno, pues también fue una de las que destacaron en aquella época. Y con el vocalista Scott Weiland, que la verdad es de que también, lástima que ya falleció, pero también incursionó en algunos discos de hard rock. Y finalmente Alice in Chains, que también su bajista Mike Inez también estuvo en las filas de Ozzy Osbourne. En el disco No More Tears grabó ese disco con él. Entonces pues podíamos ver que también se pasaban al género del heavy metal, del hard rock, sin ningún empacho, ¿no? Entonces estas 5 bandas que les acabo de mencionar, para mí, o bueno, para muchos es el Big Five de aquí, de esta nueva ola grunge en los 90s. Ahora, vamos a hablar de los 3 principales álbumes que de alguna manera promocionaron a este sonido, a estas bandas, y que bueno, pues también fueron los que impulsaron este movimiento con su éxito, con sus ventas. Y bueno, pues el primero es Nevermind de Nirvana. Pues sabemos que también este grupo tuvo muchísimo éxito con este disco. Su sencillo Smells Like Teen Spirit, la verdad es que estuvo muchísimo tiempo en los charts de popularidad. Y bueno, pues también la MTV ayudó muchísimo para que esta canción alcanzara los niveles que alcanzó.
Y bueno, pues a la fecha es reconocida como un gran éxito. Este disco también ya es todo un ícono no solamente del grunge, sino también del género del rock. Y bueno, pues es uno de los discos que, como les decía, destacaron de esta época, de este disco de Nevermind de Nirvana. El otro disco que también provocó mucho éxito y que también ayudó mucho a que el género se catapultara estratosféricamente, pues es Ten de Pearl Jam. Este disco también tuvo muchísima aceptación y pues también es considerado uno de los discos clásicos de la banda. Y esta es su aportación mía, y la verdad es de que también se oye mucho acerca de este disco, el Super Unknown de Soundgarden, que también tuvo muchísimo éxito allá en el 94. También es uno de los discos considerados pues de los clásicos tanto de la banda como del género, y también como del género en general, del género rock. Entonces esos serían los principales discos. Como les decía, el sencillo de Nirvana, pues la verdad fue todo un fenómeno, fue de alguna manera lo que marcó el cambio de la música, lo que la puso de moda. Y bueno, pues incluso se tiene el dato de que mandó al disco del superestrella del pop, Michael Jackson, pues lo quitó de las listas de popularidad del Billboard. Él estaba con su disco Dangerous de esa época, estaba en los primeros lugares, y pues llegó el sencillo de Nirvana y pues lo bajó en los charts al rey del pop, Michael Jackson. Y para que se imaginen de qué tamaño estaba ya la popularidad de estos Nirvana, ¿no? Una popularidad que después pues les vino a cobrar factura. Y así es, amigos, ya acercándonos al final de la cápsula, pues también les quiero comentar que el grunge también tuvo su participación en el cine. Y bueno, pues más bien el cine lo ayudó también a que tuviera esa popularidad que tuvo. Y bueno, pues el grunge, básicamente hay una película que se llama Singles del 91, dirigida por el director Cameron Crowe. Y bueno, pues esta película fue rodada en Seattle. Seattle, recordemos que es la cuna o el lugar donde, así como Los Ángeles fue para el glam metal, el hair metal, el Seattle fue la cuna del grunge. Y bueno, pues incluso se le llegó a llamar hasta el nuevo Liverpool, así como donde nacieron los Beatles, donde nació la música de los Beatles. Y bueno, pues así se le llegó a conocer a Seattle, y en este lugar se filmó esta película que les digo, que se llama The Singles, Solteros, del 91. Y bueno, pues ahí hacían apariciones las principales agrupaciones del momento en algunos bares ahí del lugar, de los bares locales de la película. Llega a aparecer Soundgarden, llega a aparecer ahí música de Nirvana y de Pearl Jam. Alice in Chains también hace una aparición por ahí, algunos cameos. Entonces, pues esta película, si alguien está muy interesado o a alguien le gusta o se siente nostálgico por la época del grunge, pues consíganla. No sé si ya está en el YouTube o algo por ahí. Es una especie como de Friends, pero seria, una especie de un grupo de amigos que andan buscando ahí su identidad, no muy jóvenes, más bien ahí como que entrando a los 30, que no sabían si su rumbo, qué rumbo tomar de sus vidas. Y bueno, pues toda esta situación está pues adornada, o está de alguna manera ambientada con esta música de estos grupos que en ese momento estaban empezando a salir, grupos del género grunge y alternativo. Y bueno, pues otra escena que para mí es clásica y que es una de las más tristes, porque pues como que significa el final del hair metal y del heavy rock. Es el final de la película Rockstar con Mark Wahlberg, en donde pues él de alguna forma echa en el baúl, o pone en el baúl todo su vestimenta de cuero, sus botas, su cabello largo se lo recorta, y al final se sienta con su amigo en una banca con un simple suéter de esos ahí todos viejitos, así como de su abuelito, de esa ropa pasada de moda, de esa ropa vieja que usaban los grupos de grunge. Y bueno, pues con su guitarra acústica y su pelo recortado, ya sin maquillaje ni nada de glamour como lo hacía con su banda de heavy metal, pues se dedica ya como que a tocar pues unas canciones más, de alguna manera más introspectivas y pues más apegadas al género que en ese momento se estaba gestando, porque esta película es más o menos de esa época. Y bueno, pues es como de alguna manera el grunge y el alternativo incursionaron en el cine, y bueno, pues que también fue algo que ayudó a que este género fuera tan popular. Y amigos, pues vamos a llegar al final. Pues así que como todo lo que empieza tiene que acabar,
pues en este caso también el grunge tuvo su destino, también tuvo su ocaso, así como el hair metal, pero en este caso no fue otro género el que lo haya extinguido. Básicamente ellos, pues sí también terminaron por matarse a sí mismos, porque pues ellos de alguna forma, o en el caso de Kurt Cobain en específico, y también que era una idea muy compartida por varios de los artistas de este género, pues ellos ante el éxito o ante el éxito abrumador que tuvo, ya se sentían incómodos. De hecho ellos no, era muy irónico que no buscaran tener, o que no pensaran que iban a tener ese grado de éxito, si de alguna forma pues esto fue paulatino, y pues ellos también de alguna manera crearon una banda y vendían discos para gustar a la gente, pues saben que en un momento determinado iban a tener cierto éxito, ¿no? Pero bueno, pues fue tan abrumador, y por ejemplo Kurt Cobain siempre hizo el comentario de que nunca quiso tener el éxito que llegó a tener. De hecho él siempre se quiso mantener con perfil bajo, pero pues era imposible, y sí, sobre todo si ya salían en el MTV y ya salían con ese tipo tenían ese tipo de programaciones en este canal con videos y todo, pues era muy difícil que no llegaran a pegar mundialmente. Y bueno, pues esto ocasionó mucha depresión en este guitarrista vocalista, y bueno, pues él sucumbió a las drogas, tuvo ya después muchos problemas de drogas. En el caso de él, ingresó a una clínica en el 94, y en abril del 94 pues falleció, y precisamente por un tema de sobredosis. Y bueno, pues esto de alguna forma, como él fue uno de los pioneros y uno de los que comenzaron con este género, pues marcó de alguna manera la pauta para el final. Eddie Vedder de Pearl Jam también sintió mucha presión ante el éxito que estaban teniendo este género. También todavía lograron sacar un segundo disco también muy exitoso, cada una de las dos bandas. Y bueno, pues también sintió la presión, también llegó a pensar en la desintegración. Como les decía, todavía se siguen sacando música. Y otras bandas que de alguna manera no fueron tan masivas como Soundgarden, pues todavía aguantaron un poco más. Los Stone Temple Pilots también. Pero pues el problema de las drogas y el problema o sea, todos llegaron a lo mismo, a lo que también llegó el hair metal. Y bueno, pues para mediados de los 90 ya las bandas se habían desintegrado, las principales bandas de grunge ya se habían desintegrado, y bueno, pues esto ya llegó al fin. Se considera como que el final del género, o el año que se considera como definitivo para el término de este género, es el 1996. Y bueno, pues ahí es donde se supone que ya pues se considera como que este género terminado, o sí de alguna manera ya en la lona. Pero surge otro, esto ya será otro tema de otra cápsula, pero solamente como breve cultural, pues también ayudó un poco a que bueno, contribuyó, no que ayudó, contribuyó a que el grunge terminara, el nacimiento en Inglaterra de un género que se llama Britpop, que era, para que ustedes sepan, es el género que de alguna forma los hermanos Gallagher, con su grupo Oasis, pues pusieron de moda allá en Inglaterra, que era pues un sonido más tipo, pues sí, como el de los Beatles, pero un poquito más heavy, y también mucho con un sonido muy basado en el pop rock. Y bueno, pues pues ellos también salieron como un movimiento. En algún momento también mencionaron que era un movimiento anti-grunge, porque no les gustaba el género que se había estado allí en Norteamérica. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar en esta cápsula, amigos. La verdad creo que es un tema interesante, es un tema que a muchos nos pegó. Yo la verdad recuerdo en aquellos días, pues no aceptar mucho más bien no lo acepté, ¿no? Lo que era el cambio de esa música se hizo muy aburrido, como les decía al principio. Se hacía muy aburrido ir a las tiendas de discos y no encontrar un solo disco de hard rock. De repente el hard y el glam se hicieron un género de culto. Y bueno, pues pero también, como les decía, ellos también tuvieron un poco de culpa, ¿no? Yo me sorprendí un día pidiéndole al de la tienda de discos que me recomendara un disco que no sonara a Bon Jovi, que no sonara a rap, que sonara a algo más europeo y no tan americano. Pero como dicen por ahí, debes de tener cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Y bueno, pues la verdad es de que después de eso, ya con el grunge, con la llegada del grunge, ya era muy difícil encontrar un disco como les decía, de hard rock tradicional, que ya después, a la fecha, pues ya es como un género de culto. Y bueno, pues nunca hemos visto que vuelva a tener esa popularidad que tuvo, esa grandiosa popularidad que tuvo en los 80s, ¿no? Y bueno, pues quizás también ahorita con la nostalgia y los revival que hay, pues también hay un revival también para lo que es el grunge y la música alternativa.
Esto fue Consultorio de Rock, amigos, y los espero en la próxima cápsula.